Hola, buenos días. Mi nombre es Abril Baños Rivera del grupo 603. Mi equipo y yo explicaremos el origen y las características de los derechos humanos, comenzando con el concepto de derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de derechos que todas las personas poseen por el simple hecho de serlo. Se basan en la dignidad humana y son necesarias para el pleno desarrollo de cada individuo. Esos derechos están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales e implican el respeto a derechos fundamentales como la vida, la libertad y la igualdad. Todas las personas deben aprender a convivir respetando sus diferencias sociales, económicas, ideológicas o culturales. De esta manera, todas las personas tienen los mismos derechos naturales e inherentes, independientemente de sus diferencias, para garantizar una convivencia justa y equitativa. Todos los derechos humanos universales siempre deben de estar presentes y vigentes. Todas las personas debemos de conocerlos y poderlos gozar. Cuando hablamos de la dignidad humana, hablamos del respeto hacia los demás, sin importar nuestras diferencias. A lo largo de la historia, como el caso de la raza judía, muchas personas hemos sido discriminadas y se ha atentado contra su dignidad para ser diferentes, ya sea por su forma de ser, por sus características o por sus ideologías. Ningún ser humano tiene el derecho de aplastar y quitarle la dignidad a otro ser humano solo por ser diferente. Todos somos libres e iguales, por lo que debemos de gozar de la libertad y de la igualdad dentro de todo el Estado de Derecho. Esto significa que todas las personas debemos de tener los mismos derechos y oportunidades, sin importar nuestro género o raza, incluso nuestro color de piel o ideologías. Aunque cada persona es diferente, todos somos iguales, así que todos debemos de estar unidos y nunca llegar a tratar a atentar a nuestra dignidad como personas. La Declaración de los Derechos Humanos fue elaborada por representantes de distintos países, con antecedentes jurídicos y culturales. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. En esta declaración se establecen por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Esto significa que todas las personas de manera universal deben de gozar de estos derechos sin importar su raza o el territorio donde vivan. Los estados están obligados a representar estos derechos naturales, ya que no los otorgan como un favor, porque son inaptos y nacemos con ellos. Por eso, el Estado debe encargarse de protegerlos y velar por el bienestar común, cuidando los derechos fundamentales, como los cuales son la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad. Los derechos humanos son derechos naturales que han sido violados como en la antigüedad y en la actualidad. Por eso es importante la Declaración de los Derechos Humanos, porque esta protege que todas las personas tengan derechos. Los derechos humanos son igualitarios, o sea, todos tienen derechos, no importa que seas de otro color de piel, no importa que seas de otra religión, no importa que seas de otra nacionalidad, no importa que pertenezcas a un grupo, el género, no importa nada de eso. Los derechos humanos son para todos. Los derechos humanos por todos son iguales, o sea, no hay un derecho que valga más, que valga menos, no. Todos los derechos humanos son iguales para todos. Los derechos humanos no son algo que se puedan quitar. O sea, no es algo que tampoco, ¿cómo se podrá decir? Se pueda, bloquear, no. Son para todos, son iguales, no te lo pueden quitar, es obligatorio para todos y tampoco alguien no es que diga que no puedo tener derechos, no.
es obligatorio que todos tengamos derechos, ¿sí? Por ejemplo, los derechos algunos son el derecho a estudio, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Todos esos derechos son iguales para todos. Ni uno tiene más derechos ni uno tiene menos, no importa qué persona sea. El ser humano es un sujeto con derechos y obligaciones capaz de organizar y crear sus propias formas de gobierno. Sin embargo, estas deben estar basadas en principios fundamentales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Esto debe ser siempre respetando a la persona. El Estado debe sustentarse en estos derechos naturales e inalientables para garantizar el respeto a los derechos humanos, ya sean civiles, políticos, sociales, económicos o culturales, como el derecho al trabajo, a la educación y a la libertad de expresión. Todos estos son derechos indivisibles, interrelacionándose e interdependientes, lo que significa que el avance de uno favorece a los demás, pero al igual que la violación de un derecho, también afecta negativamente a los otros. Los derechos surgieron como una forma de proteger la dignidad y la libertad de las personas frente a abusos de poder. Desde la antigüedad, en la civilización antigua Grecia y Roma ya existían las leyes que buscaban organizar la sociedad, aunque no todas tenían los mismos derechos. Uno de los primeros documentos importantes fue la Carta Magna, firmada en 1215 en Inglaterra, que limitó el poder del rey ante los ciudadanos. Más adelante, en el siglo 1701, surgieron grandes avances. La Declaración de Independencia de Estados Unidos proclamó que las personas tienen derechos como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Poco después, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia estableció principios de igualdad y libertad para todos los ciudadanos. En las terribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entendió la necesidad de proteger los derechos humanos a nivel internacional. Por eso, en 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce los derechos fundamentales como la educación, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. En resumen, los derechos no surgieron de un momento a otro, sino de un proceso histórico en la sociedad sociedades que lucharon por mayor igualdad, justicia y respeto ante las personas. La estructuración de los derechos humanos se organiza en categorías que se reflejan diferentes dimensiones y objetivos con base en tratados internacionales, declaraciones, marcos jurídicos y globales. Derechos por generaciones. La clasificación es una forma común de estructurarlos. Primera generación de los derechos civiles y políticos. Protegen la libertad individual frente al Estado, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión. La segunda generación de los derechos económicos, sociales y culturales buscan organizar condiciones para el bienestar y desarrollo humano, como el derecho a la alimentación, a la vivienda y a la salud de la ubicación que se establecieron en 1966. Otra forma de estructuración por ámbito de aplicación. Derechos individuales se refieren a personas con sujeto de derecho. Ejemplo, derecho a la identidad y a la intimidad. Derechos colectivos
atañen a grupos o comunidades. Ejemplo, derechos a los pueblos indígenas, de las minorías, derechos de los grupos vulnerables, dirigidos a proteger a poblaciones con mayor riesgo de discriminación, como mujeres, niños, personas con discapacidad o personas migrantes. También básicamente se refiere a cómo organizar y proteger estos derechos a nivel internacional y nacional. Hay varios instrumentos y mecanismos clave como Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, estos derechos están incorporados con la Constitución Política y protegen a través del mecanismo del amparo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y en los primeros 29 artículos se establecen nuestros derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la igualdad, a la libertad, a la seguridad jurídica, la propiedad y los derechos sociales. Estos derechos están protegidos por la Constitución, lo que obliga al Estado a respetarlos y garantizarlos en todo momento. El Estado cuenta con un gran poder, como el de crear leyes, ejercer autoridad y mantener el orden, pero los derechos fundamentales existen precisamente para limitar ese poder y evitar abusos contra las personas. De esta manera se busca proteger la dignidad humana y asegurar que todas las personas sean tratadas con respeto. En conclusión, los derechos humanos son muy importantes porque nos garantizan la libertad, la igualdad y el bienestar. Eso sería todo. Gracias.